Pensando, 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 pensando. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gerard Moral y estas son Cosas que Pasan, un canal en donde normalizamos hablar sobre determinados temas sociales y psicológicos y naturalizamos tratarlos. En el día de hoy vengo con una noticia la cual es muy significativa para mí, la cual es que oficialmente me aceptaron mi tesis para poder hacer mi examen profesional. Y la verdad es algo muy impresionante, es algo que me da mucha felicidad, que a pesar de tanto tiempo, de tanto esfuerzo, de tantas noches desvelándome, de tantas informaciones leyéndolas, checándolas, al final me pudieron aceptar mi propuesta de tesis, que de hecho ya la tengo impresa. A mí en la universidad, y creo que en cualquier universidad se las piden. Aquí está, impresa, toda chulota, toda guapota. Vaya, me llena de mucho orgullo. Esto es tu hermosura. Y todo esto es conocimiento. Y wow. Pero en fin, aparte de ello, al final del video les voy a dar una noticia que va referenciada con el canal. Digamos que no es tan importante, pero sí es importante que se las mencione. Digámosle así. Pero en fin, el día de hoy vengo con un tema el cual va referenciado más en mi carrera, psicología. Este tema va dirigido especialmente para aquellas personas que actualmente estén pasando por una situación, ya sea de rompimientos, de problemas en el trabajo, de dificultades para interacción, de inseguridades, de falta de autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Este tema es las heridas de la infancia. Ya antes de que te salgas, pero ¿esto qué tiene que ver? A mí no me interesa esto lo puede aprender un adulto para sanar sus heridas, lo puede aprender cualquier persona menos yo. Pero mira, permíteme explicarte lo siguiente. Desde que nosotros somos pequeños, tenemos, digamos que ciertas experiencias que pueden parecer insignificantes actualmente, pero sin embargo, aquellas experiencias en el presente pueden tener cierto peso, ya sea desde una perspectiva positiva o negativa. Si nos centramos en las perspectivas negativas, este tipo de experiencias pueden ocasionar lo que algunos profesionales llaman heridas de la infancia. Actualmente existen 8 tipos de heridas de la infancia, pero para que podamos comprenderlas, para que yo te pueda explicar y tú puedas entenderlas, voy a resumirlas y explicártelas de una manera simple, ¿va? La primera de ellas, la primera es la herida de humillación. La herida de humillación, como su nombre lo dice, se caracteriza porque el niño se siente avergonzado ante determinadas situaciones. Por ejemplo, el primer día de clases, cuando a lo mejor el niño se cae o le hacen una broma o se siente avergonzado. Lo que va a ocasionar es que el niño tenga inseguridad hasta el punto de que no es tratado. Este tipo de herida puede ocasionar que en el futuro, en una edad adolescente o adulta, pueda tener ciertas inseguridades, ya sea para hablar en público, para dar su opinión, para presentar un proyecto o para buscar, una pareja, un novio o una novia, porque esta herida le va a ocasionar que tenga esa inseguridad. Entonces, esto va a ocasionar que haya ciertas inseguridades acompañadas de sintomatología ansiosa. Por lo que es recomendable que bajo estas circunstancias lo mejor es empezar a identificar de dónde surgió esa herida de humillación, porque a pesar de que puede ser una definición global, a veces las circunstancias con las cuales se van desarrollando no son las mismas, por lo que para cada situación siempre hay una solución. Entre las básicas siempre será, y una de las que siempre les he recalcado, ir a terapia, entre otras recomendaciones que se las voy a hablar más adelante. Pues bien, seguida de esta herida continúa la herida de abandono.
Una de las heridas más frecuentes dentro de nuestro querido México mágico y otras partes del mundo donde me están escuchando, las cuales les mando un gran abrazo. Pero en fin, ¿de qué se trata esta herida de abandono? Como su nombre lo dice, el niño sentirá una ausencia principalmente de los padres, lo cual va a ocasionar que en el futuro sea una persona dependiente de una figura de autoridad o una figura a la cual le pueda tener cierto aprecio. Aunque claro, las heridas de abandono no siempre tienen que ver por el lado de los padres, es decir, no siempre tienen que ver con que un padre los abandone o una madre los abandone, sino pueden abarcar diferentes figuras de autoridad o que puedan identificarse como padres o madres. Pero bien, esta herida de abandono puede ocasionar ciertas inseguridades, provocando que se aplique de una manera resumida el pégame pero no me dejes. Una frase que muchas veces se ocupa aquí en México, en la cual dicen: no quiero que me abandones porque tengo el miedo a estar solo o a estar sola, y si tú me dejas no sé qué hacer sin ti. Y de hecho eso irá muy referenciado, como les dije en un principio, a una figura que ha estado ausente. De hecho, en el término del psicoanálisis, para algunas personas que le amen mucho estas ramas de la psicología y tal vez no las estén estudiando, en el psicoanálisis hay dos conceptos ciertamente interesantes. El primero de ellos es el complejo de Edipo, que se caracteriza por un sentimiento de afecto del niño hacia la madre, que es algo normal, muy normal, ¿va? En esta, el niño optará por derrocar a la figura paterna con el propósito de mantener, ese afecto con la madre, que de hecho eso viene de una historia griega, pero eso nos centremos en otra parte. Aunque claro, hay ciertas situaciones que, debido a la ausencia de la figura materna, puede ocasionar que este complejo de Edipo no se satisfaga, provocando que aquellas necesidad de satisfacción se proyecte hacia otras figuras, en la cual a lo mejor trate de buscar una aprobación. Al igual pasa con el complejo de Electra, que es lo opuesto, en donde la mujer tiene una cierta atracción hacia la figura paterna, en donde igualmente al no sentir presente la figura paterna, optará por buscar una figura, ya sea en sus relaciones sentimentales o amigos, o inclusive de autoridad dentro del área laboral, donde buscará, encontrar esa figura que satisfaga aquella necesidad emocional. Después continuamos con la herida de traición. Esta herida de traición se caracteriza principalmente por una desconfianza. Esta herida se puede identificar por una máscara de inseguridad. Se caracteriza principalmente en un recuerdo situado en el que el niño ha presenciado un acto en donde él creía que sería seguro a lo mejor contarle a un chico, a su mejor amigo, a su hermano, o a su papá o a su mamá sobre un tema muy íntimo, y al darse cuenta que aquella persona es una persona que no se le puede confiar, ocasiona que esto tenga ciertas repercusiones en el niño hasta la vida adulta, provocando, como su nombre lo dice, ciertos pensamientos de traición, en donde el niño o el adulto o el adolescente se le dificultará confiar, porque ya tiene antecedentes en donde su confianza no ha sido valorada. Entonces empezará a tener cierta selectividad con respecto a las personas en las cuales pueda confiar. Inclusive en casos extremos se aislará de su entorno social, debido a que no tiene esa seguridad de poder confiarles quién es, cómo es, o un tema en particular. Por lo cual es muy recomendable saber desde qué momento esta herida de traición ha sido generada, que de hecho
Y es algo que también quisiera recalcar. La importancia de identificar estas heridas de la infancia nos permite comprender parte de los comportamientos disfuncionales o patológicos que podemos tener en nuestra vida adulta. Por eso es importante identificarlos y saber por qué sucede esto y qué hacer para poder prevenirlos. Bien, ahora sigue la herida de negligencia. La herida de negligencia se caracteriza porque durante la infancia el niño ha sido descuidado. El niño siente que sus necesidades no han sido satisfechas, inclusive agregándote otra teoría que también la hemos utilizado anteriormente en otros videos, la teoría de las necesidades de Abraham Maslow de 1943, menciona que si algunas de las necesidades o de las 5 necesidades básicas, que es la fisiológica, la de seguridad, la de integración, la de afecto y la de autorrealización no son satisfechas, puede ocasionar en el niño ciertas patologías asociadas con ansiedad, depresión, estrés postraumático, fobias, miedos, inseguridades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ocurre esta herida de negligencia, una de las conductas más evidentes es que el niño o la persona ya adulta tendrá una falta de higiene o no le dará tanto reconocimiento a su persona física, ya sea a través del descuido de su vestimenta, que pueda tener enfermedades y él le dé igual porque puede tomar con el pensamiento de si nadie se preocupó por mí, yo por qué me voy a preocupar por mí mismo. Y con ello empiezan diferentes negligencias, las cuales también irán teniendo efectos secundarios, como generar enfermedades, aislamiento social, inseguridades, falta de interacción, entre otros aspectos. Continuamos con la herida de injusticia, la cual se sitúa principalmente en un recuerdo o situación en donde el niño ha sentido que sus acciones no han sido valoradas correctamente o que ha sido víctima de una injusticia. Por ejemplo, si él ha mencionado que no ha robado nada o que no ha tocado nada y ha sido el hermanito o el primo, entonces el padre optará por castigarlo a él. Entonces él desarrollará un sentimiento de injusticia, donde ha percibido que la figura de autoridad no ha sido correcto con él. Por lo que, tomando como secuelas futuras, desgraciadamente, este tipo de persona no validará sus emociones. Es más, será una persona rígida, una persona que se exigirá excesivamente a sí misma y que inclusive a pesar de que se exija demasiado, esto no será suficiente, ya que desde su punto inconsciente tratará de buscar la justicia, algo que no encontró en su pasado, lo buscará en su presente o en su futuro. Además, claro, de que esto se verá proyectado principalmente en los diferentes círculos sociales, como en las heridas anteriores, como en la escuela, en la familia, en el trabajo, en la pareja. Vaya, se verá muy reflejado. De hecho, esta herida tiende a intensificarse cuando la figura paterna del mismo sexo tiene un comportamiento estricto u autoritario, por lo que este tipo de sentimientos, los cuales ha retenido, serán tan intensos, serán demasiados sentimientos guardados que le pueden provocar la psicosomatización, que ya lo había mencionado en capítulos anteriores, que la psicosomatización es digamos que el momento en donde el estrés o la carga emocional ya es demasiada y al no encontrar un lugar o una manera de expresarlos, lo proyectará el cuerpo a través de dolencias. Por ejemplo, dolores de cabeza, dolores musculares, enfermedades, también dolores de garganta, entre otros.
Es por eso que para poder tratar esta herida de injusticia debemos entender qué momento o qué circunstancia ha desarrollado un sentimiento de injusticia y qué tanto es el dolor. Si tú estás viendo y puedes identificar a una persona que tiene este tipo de herida, ¿qué tanto dolor puede tener para seguir exigiéndose a sí mismo hasta el punto de buscar justicia? Algo que tal vez ya se le ha dado, pero no lo ha reconocido. Continuando con la siguiente, esta es una de las heridas más frecuentes y una que desgraciadamente trasciende dentro de los efectos emocionales, sino también dentro de los efectos físicos, que es la herida de abuso. Creo que con el simple hecho de decir herida de abuso ya se puede saber en qué circunstancias ocurre este tipo de herida. Desgraciadamente la población infantil es una de las más vulnerables de este tipo de heridas, lo cual al no ser tratado o después del acto, ya sea a través de la violencia o a través de maltrato físico, psicológico o sexual, al no ser tratado con tiempo, puede ocasionar que la persona vuelva a reincidir pues en este tipo de acciones. De hecho, dentro de las teorías psicoanalíticas se mencionan en el concepto ya asociado con los efectos secundarios de este tipo de heridas, que es el trauma. Menciona que la persona, al no haber resuelto este tipo de conflictos, ocasionará que vuelva a estar ante circunstancias similares, pero al no tener los recursos suficientes para poder confrontarlo, provocará que nuevamente tenga las dolencias que tuvo en ese momento. Por lo cual es muy importante que si tú conoces a una persona que ha tenido ese tipo de experiencias devastadoras y que desgraciadamente pues ocurren y que no se le desearía a nadie, acompáñala, sea una persona guía, entiéndala, escúchala, porque sobre todo es algo que necesitan este tipo de personas, que necesitan comprender que el mundo no es hostil, que el mundo no es peligroso como tal. No por el hecho de que haya vivido experiencias devastadoras o traumáticas signifique que tenga que vivir en ese entorno, sino que también puede tener oportunidades para confrontarlo, siempre y cuando ella o él tenga el compromiso para poder afrontar estos momentos o aquellos sentimientos devastadores que los siguen acompañando, que de hecho este tipo de experiencias puede ocasionar que pueda optar por conductas de aislamiento, que tenga miedos, que pueda tener inseguridades. Aquí inclusive puede entrar el término de las fobias, en este caso a lo mejor la fobia social u otro tipo de miedos irracionales. Pero en fin, estas son una de las cosas por las cuales, y es una de las heridas más evidentes, que si es evidente, lo más lógico sería tratarla. Ahora bien, continuando con una de las heridas más frecuentes y una de las que se puede relacionar con sentimientos de desaprobación, es la herida de rechazo. Esta herida particularmente se desarrolla entre los 6 y los 12 meses. Esta herida se caracteriza en que el niño sentirá cierto pensamiento de desaprobación, ya sea por parte de un padre o de una madre, principalmente aquella figura paterna del mismo sexo. De hecho, este tipo de herida se puede desarrollar desde una relación con la depresión postparto, la cual la madre puede desarrollarla debido a un sentimiento de desesperación o que no quiere ver a su bebé porque no puede cuidarlo o ha arruinado su vida, u otro tipo de pensamientos que pueden surgir bajo ese tipo de circunstancias. Pero este tipo de heridas con el tiempo pueden tener ciertos efectos mucho más intensos, hasta el punto
de que la persona va a tener esta inseguridad de su propia existencia, hasta el punto de que buscará la aprobación a como dé lugar, ya sea de la pareja, del papá o de la mamá. Inclusive este tipo de heridas se pueden intensificar o se pueden mantener basadas en una relación de codependencia, en donde a lo mejor si en el futuro tiene una pareja y esta pareja es muy agresiva y necesita a alguien con quien sacar todo ese enojo, imagínense qué va a pasar con aquella persona que tiene esta herida de rechazo. Pues digamos que no le va a importar ese tipo de comportamientos, lo único que quiere es su aceptación. Va a aplicar a lo mejor algo mismo con lo de abandono: pégame pero no me dejes, necesito de ti, necesito que tú me digas que yo estoy bien. Algo que muchas veces van a decir estas personas es: lo hice bien, lo estoy haciendo bien, es que no sé hacer estas cosas, pero pues estoy tratando de hacerlo bien. O sea, van a llegar hasta un punto de decirlo constantemente. Y si tú conoces a una persona nuevamente que tenga este tipo de comportamientos, pues ya sabes qué tipo de herida tiene. Y con esta herida ya sabemos cómo ayudarla a enfrentar este tipo de circunstancias. Porque la herida de rechazo puede surgir no solamente en la infancia, sino también a lo largo del desarrollo. Y por último, una de las heridas que me parece interesante y con la que quisiera terminar, porque algunos servidores de la salud o personas que se dedican al altruismo o personas que se dedican a ayudar a los demás puede tener, no digo que todas, es la herida de salvación. ¿Sí? La herida de salvación se caracteriza porque las personas o los niños que desarrollaron este tipo de heridas en algún momento de su infancia quisieron haber sido ayudadas ante ciertas circunstancias. Por ejemplo, si veía un niño si este niño veía que los demás niños a lo mejor de su cuadra eran felices en su entorno y veía regresando a casa a lo mejor su papá o su mamá lo maltrataban, pues él empezó a desarrollar ese pensamiento de querer ser ayudado. Necesitaba que alguien lo sacara, o inclusive a lo mejor dentro de un entorno escolar tal vez era molestado o era molestada y veía a sus compañeros y él quería que ellos lo salvaran, o su profesor quería ese niño que lo salvaran, pero desgraciadamente a lo mejor ya sea por la negligencia, por el descuido o por la normalización de la violencia, ocasionó que este niño desarrollara este tipo de conductas. Este niño va a ayudar a las personas hasta el punto de que proyecte: quiero ayudar a las personas como a mí me gustaría que me hubiesen ayudado. Y al principio a lo mejor esto puede parecer muy bueno, como les dije, pues este es un efecto positivo: querer ayudar a las personas, tener esa posibilidad que algunos no pueden tener, o que a lo mejor por procrastinación o desinterés no se da. Pero este tipo de herida puede volverse muy constante hasta el punto de que trate de ayudar a sus semejantes descuidándose a sí mismo. Y eso es algo ya grave. Y entra en el punto de la congruencia. ¿Cómo quieres ayudar a una persona si no te ayudas primero a ti mismo? Aplicando también la frase de: el juez empieza a juzgar o empieza a tener sus juicios desde su casa. Aquí aplica lo mismo. Es por eso que si tú quieres ayudar a una persona, está bien, está perfecto, pero toma en consideración tú cómo estás, tú cómo te ayudas. Como les digo, cada una de las heridas tiene ciertas circunstancias y génesis, pero aquí lo recomendable es tratar de afrontarlas. Ahora bien, ya para ir finalizando, permítanme darles unas recomendaciones. La primera de ellas, y es una de las más obvias, es la identificación y la autoaceptación.
Esta es la primera de las recomendaciones y una de las más difíciles, porque a veces es muy difícil aceptar que algo en la infancia nos ha dolido o que nos causa malestar actualmente, o que inclusive ni siquiera nos damos cuenta que este tipo de situaciones pues pueden impactar en nuestro presente. Por lo tanto, es muy importante aceptar las vulnerabilidades, aceptar este tipo de circunstancias que pasaron, no descartándolas, sino a través de esta aceptación aprender que durante ese momento tal vez no tenías las herramientas, no tenías los recursos para poder afrontar aquellas situaciones. Y otra de las recomendaciones es perdonarte a ti mismo o a ti misma. Porque a veces decimos, es que por mi culpa dejé que esto me pasara, por mi culpa me humillaron, por mi culpa me abandonaron, por mi culpa me rechazaron, por mi inseguridad fui humillado, por mi necedad fui saboteado, por lo que tú quieras. Entonces hay que dejar todas esas culpas y decir, en esos momentos yo no tenía los recursos que actualmente puedo obtener. Y a lo mejor tú dirás, pero en el presente ya no se puede regresar, en el futuro ya no podemos darle los recursos a nuestro niño, pues a nosotros mismos, ¿no? A nosotros como niños. Pero la cosa es que sí podemos hacerlo. A través de un viaje en el interior podemos sanar a nuestro niño que está ahí, que está tal vez todavía dolido, esperando que entres con él, que platiques, que le hables sobre que tiene oportunidades para poder salir adelante, para sanar, que tú ahora eres una versión nueva, una versión mejorada, una versión que tiene recursos. Porque otro punto importante, a pesar de que tú puedas decir, yo ya soy una persona madura, yo soy una persona que ya no tengo complejos o no tengo tiempo para tener complejos o dolencias, eso no completamente va a sanar tu niño interior, solamente está aplazando el dolor o inclusive lo está guardando y intensificando hasta el punto de hacer una catarsis, que en términos psicológicos es como una bomba emocional y que puede salir en el momento que menos lo esperes. Por eso es recomendable aceptarte, perdonarte, para que tu niño interior se sienta pleno, se sienta seguro, porque eso es lo que necesita. Otro punto y otro que se los he recalcado y hasta han de decir, ya estuvo, ¿no? Es acudir con un psicólogo. Porque a veces se nos dificulta a nosotros, ya sea por el tiempo, por el espacio, por otro tipo de cosas. Lo entiendo, pero date un tiempo. Créeme, yo te lo digo no solamente porque en el futuro voy a ser psicólogo, sino porque la salud mental es muy importante, así como la salud física. Porque créeme, no por el hecho de que no sanes las heridas o las ignores, no significa que van a sanar. Solamente las estarás ocultando. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, coméntalo, suscríbete, ya que eso me ayuda mucho a poder llegar a más gente. Y eso, pues, es muy bueno. Ayuda a que podamos continuar en crecimiento en esta travesía de la búsqueda y de la impartición del conocimiento de la salud mental. Y antes de finalizar, ahora la noticia a la que les iba a mencionar. Como ya les he mencionado, pues estoy en el proceso de titulación, en donde tengo que prepararme para dar una defensa de tesis. Entonces, lo que voy a hacer es que durante una temporada voy a subir video cada 2 semanas. Porque pues el tiempo, los deberes del trabajo, los deberes de la universidad, con la tesis, con algunos otros deberes que tengo dentro del hogar y pues otros tipos de circunstancias, aparte de que tengo que administrar las otras cuentas que tengo, porque para acabarlas no solamente tengo pues el Facebook, o tengo el YouTube o tengo Instagram, sino también tengo otro canal en donde subo diferente contenido, algo muy opuesto a la psicología. Entonces pues me tengo que administrar. Todo eso me encanta, pero pues tengo que administrarme. Entonces durante un cierto periodo no voy a subir videos cada semana, sino cada 2 semanas.
Y pues bien, pues ese era el único anuncio que puedo decirles hasta el momento. Y pues sin nada más, me despido. Ya saben, como todos los videos, para finalizar, les recomiendo y les pido: coman frutas y verduras, hagan ejercicio y cuiden su salud mental. Nos vemos.